Y tiempo ya sí para la inauguración de esa sección de la que les hablo con Sebastián del Pino, ese seminario de arquitectura de la Real Academia. Muy buenas noches, Sebastián, cuando usted quiera. Buenas noches. Efectivamente, estamos iniciando este programa en una nueva época, digamos, una nueva etapa, con motivo de llevar al público, elaborar una serie de programas de la Academia por parte del Seminario Permanente de Arquitectura. Uno de los objetivos que marca la Academia y el propio seminario es el de divulgar los temas que son objeto de estudio en el seno de la Academia y en concreto del seminario. Nos ha parecido interesante, muy interesante, que podamos traer en una serie de programas que hoy se inician aquellos temas que se están investigando, que se están elaborando o acontecimientos singulares que se producen en el día a día de la Academia. Realmente estamos en el inicio de la temporada, el curso académico se inicia en estos días, se está iniciando en estos días y nosotros hoy arrancamos por ese motivo. La ocasión que hoy nos trae, vamos a intentar que sea de unas veces, para ustedes serán más interesantes, menos interesantes, dependiendo del gusto, naturalmente, de cada uno, pero sí quiero marcar algo que es importante. La Academia, en su intención, está claro, cuando lo presenta al público cualquier actividad, hay que entenderla que es realmente público, no es una reunión solamente de académicos que nos reunimos en determinadas ocasiones, sino que hay una clara intención de divulgar y de llevarle a sus hogares, en la calle, donde estemos, asuntos que son una vez de más actualidad, que están al día o que se han producido recientemente, pero también otros que son de estudio, más o menos eruditos, más o menos interesantes. Creemos que incluso el del día de hoy puede ser bastante interesante porque quizá algunos no conozcan de lo que se trata. Bien, pues en este primer programa el motivo es el que nos trae de acoger al don Miguel Centellas Soler, doctor arquitecto, que hoy precisamente, bueno, en estos días, es decir, vamos a acogerlo en su discurso de toma de posesión en la Academia y va a ser sobre un tema que le vamos a pedir que nos explique, que se titula el discurso Los pueblos de colonización españoles, patrimonio rural del siglo XX, le ha titulado en su conferencia, ¿no, don Miguel? Sí, es así. Me parece muy importante tener el conocimiento de una actuación, posiblemente la actuación más importante que se ha hecho en el medio rural en el siglo XX en España, con la construcción de 300 pueblos de colonización, construidos aproximadamente entre 1945 y 1970, dispersos por toda la geografía española, básicamente vinculados a las cuencas hidrográficas de los ríos, porque necesitaban agua para los regadíos. Esto, aunque alguien lo ha asociado directamente a la actuación de Franco, no es así. A finales del siglo XIX, Joaquín Costa ya empezó a pensar que había que hacer una política agraria en España. Empezó a hacer los primeros pantanos, pero se desarrollaron posteriormente porque Franco tuvo muy claro que había que hacer una inversión importante, ¿no? Yo creo que los pueblos tienen un valor en sí propio, porque son viviendas, más iglesia, más ayuntamiento, más escuela, más hermandad sindical, más artesanía, o sea, el conjunto de todos los edificios que había que tener para que los colonos tuviesen una vida lo más digna posible. Efectivamente, cuando nos aproximamos a los pueblos de colonización, nos sorprende verdaderamente la magnitud de la intervención.
porque no estamos hablando solamente, como podemos entender muy directamente, de exclusivamente algunos edificios más o menos singulares de lo que reconocemos en los pueblos, sino que parece una intervención de mucho más alcance, donde tiene una implicación no solo el asentamiento de los colonos, sino todo un proceso de asentamiento sobre el territorio que lleva implícito la explotación agrícola y demás. Entonces, ¿aquello cómo funcionaba? ¿Cómo se establecían o se creaban esos pueblos? A ver, había un estudio inicial hecho por ingenieros agrónomos que veían en qué zonas la tierra era más adecuada, se buscaban más bien terrenos planos. Y entonces, aunque en algunos he comentado que estaban vinculados a las cuencas hidrográficas, había zonas de cultivo. Castilla-La Mancha, todos los pueblos hacen con zonas de cultivo en secano, no en el regadío. Entonces al colono le daban una parcela con su vivienda, las dependencias agrícolas y unas hectáreas en zona de secano, 8 o 10 hectáreas en zona de secano y en regadío 1 o 2, ¿no? Entonces los colonos iban de la parcela a la zona de cultivo y los pueblos se iban situando más o menos a una distancia de 5 kilómetros entre sí, porque era lo que se ha llamado el módulo carro, que era la distancia que eran 2,5 kilómetros, que era el tiempo que tardaba un colono con su carro en recorrer la distancia desde su casa a la finca de cultivo. Entonces los pueblos más o menos están colocados entre ellos a una distancia de 5 kilómetros. Y entonces, a partir de las tierras que podía comprar el Instituto Nacional de Colonización, que fue el organismo que creó para desarrollar estos pueblos, tal como se iban adquiriendo fincas, se iban haciendo pueblos y ampliando pueblos. Claro, entonces podemos decir que era la creación de un asentamiento desde nada absolutamente, nacía y se proyectaba en ese lugar que se había elegido previamente como idóneo para ese asentamiento, que era una característica claramente diferente a la de un pueblo normal. ¿Qué diferencia puede haber entre el pueblo que conocemos habitualmente de una magnitud similar? Ver, y de cómo eran de grandes. Y cómo... yo creo que la principal diferencia que hay entre un pueblo de colonización y un pueblo al uso es que estaban proyectados por un arquitecto desde su inicio hasta el final. Un pueblo normal difícilmente lo ha podido planificar un arquitecto. Los arquitectos estamos planificando urbanismo prácticamente en el siglo XX, también en el XIX, pero básicamente es más reciente. Entonces la diferencia de un pueblo de colonización es que el arquitecto hacía los planos para colocar todos los edificios públicos que he dicho antes. Eso creo que es para mí la diferencia más importante. En cuanto al tamaño, pues el pueblo que he localizado más pequeño tiene 13 viviendas, que es Puebla de Vícar, y el segundo que yo conozco creo que es Llanos de Antequera, que tiene 19 viviendas. Y hay un tamaño medio que son 100 viviendas, porque en España se hicieron 300 pueblos y se construyeron unas 30.000 viviendas, la media es 100. Los más grandes me parece que es Val de la Calzada en Badajoz, que tiene casi 500 viviendas. El tamaño medio son 100, 120, 80, ¿no? Pueblos de ese tamaño. Claro, es interesante saber, muchos de ustedes habrán oído y habrán vivido y habrán pasado por nuestros pueblos de colonización que tenemos en la propia comarca de Antequera. Los Llanos de Antequera está pues aquí a escasamente 5 kilómetros de Antequera, Navahermosa, en el municipio de Sierra de Yeguas, igualmente, bueno, pues son nuestros poblados de colonización inmediatos más próximos. Luego el resto de poblados que hay en la provincia de Málaga, muy interesantes, pues se localizan en la zona de lo que es los baños o toda la zona de riego que alcanza el río Guadalhorce antes de alcanzar el mar, ¿no? Es decir, que en Málaga la zona de Pizarra, Cártama, Nueva Aljaima, todos estos pueblos están ubicados ya más en la zona del Guadalhorce, que conocemos, ¿no? Sí, los pueblos aunque he dicho antes que se proyectan entre el 45 y el 70, los pueblos de esta zona son más o menos tardíos, porque Doñana, Cerralba, Santa Rosalía son pueblos de los 65, 67, son pueblos... Salea, sí. Salea son pueblos bastante tardíos y están pues como al noroeste de la ciudad de Málaga.
Sí, realmente es que sorprende. Yo recuerdo, aunque sea una anécdota, pero se la voy a contar, que hacia finales de los años 80, quizá el año 90, con ocasión de una visita familiar que hacía, aterricé por la zona de Jabalquinto, los pueblos de Jaén, de Mengíbar, cerca de Linares, por allí, y entonces, bueno, pues en una visita esporádica, pues vamos a dar una vuelta, me mencionan que hay unos poblados donde pasaba consulta a mi cuñado, y entonces fui a recorrerlo, Vados de Torralba, Puente del Obispo, Mira el Río, y mi gran sorpresa fue cuando empecé a ver aquella arquitectura que me llamaba la atención y que, claro, como bien ha dicho, no era un diseño nacido de uno a uno por los propios vecinos, como ocurre muchas veces en los pueblos tradicionales, sino que se veía que había un proyecto. Y me llamaba, bueno, el caso de Mira el Río fue para mí algo llamativo, era sorprendente, porque la geometría del asentamiento, de las edificaciones y las construcciones era espectacular, era realmente brillante. Y eso fue lo que hizo despertar mi interés, a pesar de que yo ya conocía los llanos de Antequera y Navehermosa. Pero aquella arquitectura hizo que despertara en mí pues, el interés por ello, y empecé a visitarlo, hice bocetos, fotografié, y ahí, a partir de ese momento, pues ya empecé a ver los de Sevilla, y con más interés, por supuesto. Recuerdo que incluso estando trabajando en aquellos tiempos en Diputación, pues se me encargó una obra de alcantarillado en los propios llanos, con lo cual conseguí algunos planos del proyecto original del arquitecto de don Perfecto Gómez, que fue, y además del año, efectivamente, 1967, cuando se construye el de los llanos. Así que los pueblos estos sorprendían porque tenían, digamos, todos los equipamientos públicos y todas, o por lo menos las principales tipologías de vivienda, en mayor o menor superficie, dependiendo del número de habitantes o de colonos, de los hijos de los colonos, que con 2 dormitorios, con 3 dormitorios, pero ya llamaba mucho la atención encontrarse espacios de doble altura, unos porches con unos ventanales arriba que entraba una iluminación de determinada manera, en fin, que era lo que luego, bueno, durante muchísimos años posteriores, en promociones de vivienda de tipo público, incluso se han utilizado como modelo o referencia al menos, ¿no? ¿Qué edificios más singulares podían tener estos pueblos que no faltaban nunca? La iglesia y la iglesia con el centro parroquial y después el ayuntamiento, ¿no? Estaba porque el ayuntamiento normalmente tenía el despacho del alcalde, el salón de sesiones, estaba también la estafeta de correos, y algunos tenían un pequeño dispensario médico con vivienda para la vivienda del médico. Entonces, normalmente estos ayuntamientos, hemos visto alguna imagen, estaban rematados con chapiteles cerámicos, que era un poco la manera de representar de una manera muy elemental el simbolismo del poder del ayuntamiento, ¿no? Los otros edificios no tenían ningún tipo de remate, en cambio los ayuntamientos solían tener estos chapiteles. Y el edificio que nunca faltaba era la iglesia, con la vivienda del cura, salones parroquiales, sacristía, y los pueblos, algunos pueblos también tenían los edificios de Acción Católica, que era un poco para propaganda de todo lo que se hacía en el régimen. ¿Las escuelas? Las escuelas también había... Siempre había 2 escuelas por lo menos, llamaban escuelas unitarias, una para niños y otra para niñas, que en aquella época estaban separados. Y normalmente en los pueblos se hacían 2 o 4 escuelas, siempre por pares, y se preveía la ampliación para, tal como se iban haciendo más viviendas, pues se iban haciendo más escuelas, había más niños y se hacían más escuelas. Recuerdo en el poblado, en el pueblo de Puente del Obispo de Jaén, haber encontrado un caso que yo no sé si tú lo sabrás, y lo has encontrado en los otros, que has visitado mucho más, pero encontrar un cine. Encontrar un cine, es decir, claro, dependiendo del número de población para el que se llamaba, te encontrabas hasta un edificio con un cine, y tú decías, pero bueno, ¿es posible aquí en estos años 50, 60? A ver, sin que haya un dato que se pueda demostrar claramente, en los pueblos de tamaño grande, estos 100, 120 viviendas, se hacía un cine, y que muchas veces estaba previsto que el salón de proyección diese a un patio y que se podía utilizar como cine de verano, o sea, cine de verano y cine de invierno. Y el cine de invierno había una sala de proyección donde habitualmente el suelo tenía una ligera pendiente para las butacas, que luego se quitaban las butacas o en la parte de adelante se hacía el baile.
Era salón de baile y cine con un pequeño escenario para representaciones, o sea que esos son los pueblos de tamaño medio, 100, 150 viviendas. Claro, perfecto, sí, se veía que había una intención clara y un proyecto completo, que es lo que estamos mencionando. Me gustaría que mencionáramos y habláramos sobre el caso de Málaga, de la provincia de Málaga, los poblados que hay un cierto número, y también si podemos ver algunas imágenes de los que nos hemos apoyado. Hemos visto ya anteriormente algunos de los llanos de aquella Antequera, que nosotros en la arquitectura, los arquitectos, cuando analizamos edificios desde el punto de vista histórico, edificios que llevan años construidos, una de las cosas que más nos sorprende y admiramos y valoramos es ponernos en el edificio en su tiempo. Es verdaderamente admirable que en aquellos años, nosotros, hombre, cuando hemos hablado de Docomomo, del registro Docomomo, la arquitectura del movimiento moderno, el estilo internacional, y marcamos un periodo entre 1925 y 1965, nos sorprende realmente y nos admiramos cuando vemos edificios de los años 30, años 40, años 50, que eran verdaderamente una vanguardia en el arte de la arquitectura. Y nos sorprende que, estando previsto para unos colonos de una economía modesta, con unos medios mínimos que todo se le cedía en principio para ellos, sin embargo se echaba mano de figuras de arquitectos en las distintas zonas de España y se hacían proyectos de una calidad arquitectónica evidente. Si nos vamos, por ejemplo, a Esquivel, bueno, es admirable. Y luego también hablamos, alguna imagen aparecerá ahora, fijaos la volumetría de lo que eran las torres, el campanario de la iglesia, hay otra que veremos a continuación en Navahermosa, y distintos volúmenes, distintas formas de crear arquitectura, evidentemente con un valor plástico extraordinario. Y eso además se contrasta con el cambio de escala. Lo mismo que hablamos del edificio con esa dimensión tan importante, luego vamos, ahora también veremos si nos da un poco de tiempo, los juegos de altar, los detalles de una simple vidriera. Esta, por ejemplo, que estamos viendo, pues es la vidriera de los Llanos, de la iglesia de los Llanos, que desde el exterior apenas se nota la policromía, pero desde el interior, cuando la luz entra y se ve desde el interior, aparece florido y aparece extraordinario. No sé si tenemos aquí también alguna imagen que hemos podido traer para que todos ustedes puedan también ver y disfrutar de esto, ¿no? Muchos, estoy seguro, que en los Llanos no lo han visitado, no han entrado dentro de la iglesia hace años, porque también ya hay, digamos, menos población o hay menos celebraciones de la misa. Pero sorprende esa calidad. Hemos visto estas imágenes de lo que es la arquitectura en las calles, en las casas, etcétera. ¿Qué poblados son los que hay entonces en Málaga, en la provincia? De aquí de la comarca hemos dicho los Llanos de Antequera y Navahermosa, pero luego en el resto de la provincia de Málaga, ¿cuáles serían? A ver, ¿Además edificios? Sí, grandes. Santa Rosalía es muy grande. Santa Rosalía. Está Doñana, Zalea, Cártama, hay uno Cerralba. Cerralba me suena especialmente, porque precisamente, ¿de quién es ese proyecto? Ese proyecto es de Antonio Fernández Alba, un catedrático y profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que a mí me gusta explicar una anécdota muy curiosa, que cuando estaba con José Luis Fernández del Amo, el arquitecto que también era funcionario de colonización, estaba paseando esto me lo contaba a mí Antonio Fernández Alba, me decía que estaban paseando por el solar para prever dónde iba a ir los edificios del nuevo pueblo, y Fernández del Amo le dijo: mira, un pueblo que desde el cerro se podrá ver el alba, y de allí surgió el nombre tan bonito de Cerralba. O sea, me parece que es una anécdota muy curiosa, cómo salió el nombre del pueblo entre José Luis Fernández del Amo y Antonio Fernández Alba. Es una anécdota muy bonita. Muy bonita, efectivamente. Además se disfruta mucho cuando se conoce este tipo de... porque los nombres son los que son, ¿no? Cerralba, recuerdo haberlo visitado, lo mismo que otro de los pueblos de la provincia de Málaga, y sorprende realmente la iglesia más. Aquí estamos viendo las imágenes de Navahermosa, junto a Sierra de Yeguas. Para el que quiera darse un paseíto, pues puede disfrutar por sus calles, un pueblo modesto, que muchos de ustedes conocerán por la producción de espárragos magníficos que todos los años tenemos. Así que los que nos gusta, y eso, aparte de los próximos de aquí de nuestra vega antequerana, tenemos también la de Navahermosa, ¿no? Ahí fíjese, pues ese valor plástico que tiene una simple torre,
de campanario, y que tiene, bueno, pues ese interés lógico que estamos mencionando, la volumetría de la iglesia, siempre presente en las vidrieras, etcétera, ¿no? La originalidad de estos pueblos lo hemos mencionado, es el que marca la pauta casi de una forma permanente. En la provincia de Granada también recorrimos, tuvimos ocasión en nuestros estudios comunes que hemos realizado y que contaremos en algún otro programa que esperemos traer a miembros del equipo que don Miguel Centella dirige en toda la zona de Andalucía Oriental, en ese registro Docomomo que iniciamos hacia el año 1998. Es decir, que empezamos con aquella catalogación de edificios y que precisamente aquí en Televisión Antequera, fruto de esos convenios que realizamos, en aquello fue por otra ocasión, pues también hemos traído y hemos dado algunas charlas y hemos traído la arquitectura de los edificios que están, bueno, muchos desconocidos, que están catalogados y demás. Nos acordamos de los dos principales de Antequera, aunque sea, por recordarlo un poco, el Teatro Cine Torcal y el Instituto Pedro Espinosa, ¿no? Muy bien, aquí estamos viendo algunos ejemplos de hasta una simple fuente de agua, en la forma de una esfera que corona la geometría con la planta en cruz, y algunos detalles más que podemos ver a continuación. Si nos puedes comentar un poco. Sí, me gustaría hacer referencia a todas las obras de arte que hay en las iglesias. Vamos a ir, supongo, viendo ahora unas imágenes del ajuar litúrgico de la iglesia Llanos Antequera. Antes se ha comentado el tema de las vidrieras. Hay un patrimonio artístico muy importante de vidrieras, esculturas, pinturas, cerámicas, pilas bautismales, como esta pila de agua bendita, que es un patrimonio prácticamente desconocido y que había que proteger y poner en valor. Por desgracia ahora la iglesia de Llanos Antequera no se está utilizando y este patrimonio no se puede ver, ¿no? Por las vidrieras, antes hemos visto algunas imágenes de Llanos Antequera, son de los talleres Atienza, que era un taller muy importante que produjo vidrieras para muchos lugares de España, ¿no? Entonces este patrimonio hay que ponerlo en conocerlo, ponerlo en valor, y que no solamente son los trazados urbanísticos y las viviendas, sino hay una parte de arte que también me parece muy importante, y que, así como de arquitectura y de urbanismo, más o menos los arquitectos hemos estado hablando de estos temas, del arte, aunque ya se empieza a hablar un poquito, prácticamente hay un patrimonio absolutamente desconocido en estas 300 casi iglesias que hay por España. Es un tema, los pueblos de colonización, patrimonio rural del siglo XX, que tiene evidentemente un valor en la arquitectura importante, y por eso ha sido el motivo de iniciar esta serie de programas por parte del Seminario Permanente de Arquitectura de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Antes de despedirnos, quiero mencionar y traer aquí las dos publicaciones, dos de ellas, de algunas más que hay, sobre la que se publicó sobre los pueblos de colonización en el congreso que se realizó hace pocos años, y en concreto este que es más directo, que es los pueblos de colonización en Almería, que fue fruto de un trabajo que realizó Miguel Centella junto con otros compañeros y que fue publicado recientemente. Quiero dar las gracias a don Miguel Centella Soler, felicitarlo por su entrada y su discurso de introducción a la academia. Nosotros esperamos que, bueno, en ese seminario permanente de arquitectura en el que estamos trabajando y en el que él está integrado, vamos a ver si podemos profundizar en los poblados de colonización de la provincia de Málaga, a ver si el estudio amplio que se ha hecho ya en el caso de Almería, a ver si podemos retomar los de Antequera, los de Cerralba, la zona del Guadalhorce, y poder llegar en pocos años a tener una documentación suficiente para el estudio de las provincias de Málaga. Don Miguel, muchísimas gracias, es un placer tenerte aquí en este programa, en esta serie que iniciamos con Televisión Antequera, y quiero darte las gracias y enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias, ha sido un placer también para mí. Quedamos instados para el próximo programa, que esperemos que sea de su interés, y confiamos en que haya sido también de interés el tema de hoy. Muchas gracias.